bounds. Como dijo un famoso presentador de Colombia, buenas, 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 buenas. Mi nombre es Cristian Marín, soy estudiante de Administración Pública Territorial, séptimo semestre, CETAD Madrid, en la Escuela de Administración Pública. El día de hoy vamos a empezar a hablar de muchos temas, como lo es todo lo relacionado con el Plan de Desarrollo Territorial. Y vamos a hacer unas entrevistas para que estén muy pendientes de todo. El día de hoy nos encontramos con una gran líder de juventudes, como es nuestra consejera de juventudes, Natalia Bernal, donde pues le vamos a hacer una serie de preguntas relacionadas con el plan de desarrollo. Hola, buenas noches para todas y todos. Mi nombre es Natalia Bernal, actual consejera de Juventudes de Madrid, Cundinamarca, como bien lo mencionaba Cristian. Importante para mí también expresar, pues como consejera he vivido el plan de desarrollo en Madrid, Cundinamarca, pues por supuesto articulándolo con los jóvenes. ¿Cómo se definieron las prioridades del plan de desarrollo 2024-2028? Bueno, al momento de crear el plan de desarrollo, las prioridades del plan 2024-2028 en Madrid, Cundinamarca, pues se definen a partir de un proceso participativo como debe ser, por supuesto involucrando a la comunidad y a los líderes locales. El plan denominado Cosechando Amor por Madrid fue adoptado mediante el Acuerdo 003 del 21 de mayo del 2024. Por supuesto, cuenta con unos enfoques de desarrollo sostenible, de líneas de seguridad, por supuesto participativo, aspectos sociales, que por supuesto cuando lo menciono es muy interesante presentarlo. Sin embargo, cuando se hicieron las mesas sectoriales en su momento, de las cuales fui participante también, creo que no hubo una sistematización adecuada de esto, de las mesas sectoriales. La información que se recopiló no fue suficiente y por supuesto los canales de comunicación tampoco fueron los más asertivos para que la población se sintiera que hace parte de. Yo creo que es un sentido también identitario y no se contemplan todas las necesidades. Por supuesto que hay programas sociales de infraestructura, de movilidad, de educación, entre otros, pero por supuesto con unas falencias importantes que pues hoy como madrileños y como representante de las juventudes lo identifico, teniendo en cuenta que muchos jóvenes, incluso en el FOES, tienen mucho menos presupuesto que otros municipios. ¿Qué estrategias se han usado para convocar a la ciudadanía y garantizar su participación? Bueno, cuando hablamos de la participación, lo que anteriormente te mencionaba, para convocar a la ciudadanía se generaron dentro de este plan diversas estrategias. A continuación, pues les mencionaré algunas de las que pues pude ver. Y unas de estas fueron las audiencias públicas en las que estuvieron distintos secretarios, en las que incluso participó en algunas el alcalde, donde se esperaba recoger las opiniones, mirar cuáles eran las propuestas que en su momento tenía la ciudadanía, de acuerdo a los barrios en los que se encontraban. Y por supuesto que habían algunas reuniones comunitarias. Sin embargo, yo considero que la sistematización, como los mencionaba, no fue la mejor. En diferentes barrios se presentó que no mucha gente participaba. En algunos sectores del municipio pues no se involucró lo suficiente la ciudadanía. Y esto es muestra de que es un plan con el cual no se identifica gran parte de la población y por supuesto no hay un ejercicio donde se tenga el sentido de pertenencia. Entonces hay encuestas, hay consultas, hay percepciones, pero también vemos las percepciones actuales de cómo está el municipio. Cuando uno se pone a ver cuáles son las principales problemáticas, la primera es la de seguridad y en definitiva pues es el primer problema que en Madrid se puede manifestar. Entonces, y aparte de esto, las plataformas digitales. Yo creo que es muy complicado solo pensarse que las personas van a participar utilizando los medios digitales o las redes sociales, teniendo en cuenta que mucha gente no sigue ni siquiera la página de la alcaldía. Entonces esto preocupa porque tampoco se llega a un ejercicio más serio de los perifoneos que anteriormente se realizaban mucho más en los barrios y por supuesto la gente queda desinformada y sobre todo teniendo en cuenta que hay 16 veredas en nuestro municipio. Entonces es mirar cómo también se genera esa participación en las organizaciones sociales, cómo las juntas de acción comunal lo socializan y hay asociación entre vecinos y los grupos de interés. Entonces
tiene que ser un ejercicio mucho más vinculante, pero pues sin desconocer también que es un ejercicio bastante complicado. ¿Cuáles son los principales avances hasta ahora en el eje de educación y ruralidad? Bueno, en materia de educación y ruralidad, yo creo que siempre en los planes se deja un presupuesto, a veces se ha quedado corto y pues digamos que en cuanto a los modelos educativos han venido avanzando. Por ejemplo, puedo dar mi experiencia desde que llegué a Madrid, Cundinamarca, pues principalmente habían carreras en el sector de la ruralidad y evidentemente no me sentía representada en su momento como joven. Ahorita vemos que pues han llegado algunos convenios, que hay más universidades, pero por supuesto incluso nosotros como estudiantes de la SAP hemos tenido que vivir que ni siquiera tenemos unas aulas pues dotadas de lo que uno necesita como estudiante, que ha venido mejorando y que se ha incrementado la participación y que incluso la última noticia salió que la Universidad Javeriana va a traer algunos programas en economía y yo creo que es muy positivo que de verdad pues las alcaldías se tomen la molestia de hacer ese tipo de avances. Pero por supuesto falta mucho, en infraestructura falta demasiado. Cuando nosotros hacíamos la veeduría en los colegios, hablando del caso puntual del colegio tecnológico, pues veíamos que había un problema en infraestructura y los jóvenes tenían que aguantar tanto los ruidos como los malos olores y por supuesto se estaban enfermando. En materia del PAE, también ha habido problemas porque jóvenes han salido intoxicados en algunos colegios. Entonces uno ve que definitivamente pues son cosas que deben ir involucrándose, que deben ir mejorándose y por supuesto entrar dentro de la dinámica de lo que es la brecha digital. La falta de acceso a Internet y las tecnologías en algunas zonas rurales pues es evidente y pues ya Madrid es un municipio que ha avanzado bastante, que ya no es el simple municipio pequeño, ya son más de 150.000 habitantes y que por supuesto esto es un obstáculo significativo para la educación que se debe ir subsanando. Y también de la mano, pues vemos la deserción escolar. La deserción pues sigue siendo un problema grave. Los niveles de pobreza, se incrementa también el tema de la violencia cuando vemos que las personas no están educadas y la calidad de educación. Entonces es ver que muchos jóvenes que conocemos como los ninis ya no ni siquiera optan por continuar con sus estudios y en definitiva pues hay un problema grande acá. Entonces como joven acá me siento muy identificada en esta pregunta y por supuesto se espera mayor disponibilidad de los recursos educativos. Por supuesto que allí también la participación comunitaria es fundamental para que se dé un éxito en los programas educativos y por supuesto mirar los jóvenes de pronto a qué se quieren dedicar. Entonces ahí es un trabajo participativo y pues de voluntades políticas también. ¿Qué limitaciones han encontrado para cumplir las metas, los recursos, la normatividad y la articulación? Bueno, sin duda el Plan de Desarrollo de Madrid pues cuenta con unas limitaciones importantes que por supuesto hacen que se obstaculice toda la implementación, incluso la formulación misma pues carece de recursos financieros. Entonces algunas de ellas, pues la primera, el tema del financiamiento. Madrid es un municipio que ha crecido mucho en los últimos años y cuenta con muy pocos recursos. Entonces esto hace que sea un obstáculo importante para la ejecución de los planes. Por supuesto, hay una dependencia importante en cuanto a la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y allí es donde miramos también el tema de voluntades políticas, que sin duda es importante mencionarlo porque en la medida en que de pronto tú tengas enlaces con la gobernación, con el gobernador, pues él por supuesto permite que se gestionen tal vez más rápido los recursos, porque muchas veces ocurre que dentro de la gestión fiscal y financiera del departamento pues se pueden generar retrasos, limitaciones en la ejecución misma de los proyectos o incluso cuando salen proyectos que Madrid sea un municipio priorizado pues entra por muchas razones. Por supuesto, también hay una falta de diversificación de fuentes para el financiamiento, lo que hace que el plan sea bastante vulnerable y los cambios de la situación económica, tanto nacional como regional, impidan que pues se ejecute de manera correcta. Otra es la capacidad institucional, la capacidad de la administración municipal para implementar de manera efectiva y eficiente, pues
podría ser en cierta medida cuestionable, porque a veces cuando nosotros queremos saber qué cantidad de recursos se destinan para ciertos proyectos, la información a veces es muy limitada. Entonces ahí es cuando vemos que la rendición de cuentas en la gestión pública pues genera una desconfianza importante dentro de la ciudadanía, y a veces uno incluso cuando mira planes pequeños de los jóvenes, a veces no es tan claro. Cuando hablamos de un festival de la juventud, no nos dan la información de tal vez de manera concreta. Entonces, por supuesto, pasa por un ejercicio de burocracia, de ineficiencia, de una gestión institucional donde se retrasa la implementación de los proyectos y programas previstos dentro del plan. Y como ya lo mencionábamos en la misma línea que Cristian me preguntaba, la participación comunitaria es importante. Y aunque la participación comunitaria se ha intentado realizar, a veces se entrevistan a las mismas personas de siempre o tal vez hacen parte incluso de la administración. Entonces es probable que la representación que hay allí no está en todos los sectores de la población, y pues es un ejercicio muy limitado porque faltan mecanismos efectivos de participación. ¿Cómo se mide el impacto real de los programas en la comunidad? Bueno, esta pregunta es bien importante. Para medir el impacto real dentro de los programas de la comunidad madrileña, pues es importante mirar esos cambios tanto positivos como negativos que se han generado. Y para medirlos, pues primero creo que es importante remitirnos a esos indicadores de tipo cuantitativos. Por ejemplo, la tasa de participación comunitaria es la proporción de las personas que se han visto involucradas en las actividades del programa. Por ejemplo, podríamos hablar del programa del adulto mayor. ¿Cuántas personas se han involucrado en estas actividades? Otra es el porcentaje de asistencia a las actividades. Entonces, mirar cómo ha sido esa efectividad logística y el interés que ha generado en las actividades en general que se hacen dentro del año. Otra sería el número de beneficiarios, la cantidad de personas que se benefician directamente del programa. Podríamos dar el ejemplo del FOES, cuántos jóvenes en este momento se están beneficiando de este programa. Y por supuesto, también otros elementos que podríamos tener en cuenta serían los indicadores cualitativos. Mirar la satisfacción de los beneficiarios que, por supuesto, han vivido experiencias en cuanto a los programas. Y otro, los cambios de percepciones comunitarias. Entonces, mirar cómo ha cambiado la opinión pública desde que se han implementado estos programas, cómo ha impactado incluso en la comunidad. Y por último, podríamos hablar, si se quiere, un impacto emocional. ¿Qué grado de satisfacción, felicidad o bienestar ha generado en cada uno de los beneficiarios? Entonces, por supuesto, se pueden usar múltiples herramientas y métodos, hablando de encuestas, de entrevistas, pero considero que tal vez esos datos cuantitativos nos pueden llegar a ser un poquito más certeros. Por supuesto que las percepciones siempre van a ser muy distintas, pero pues finalmente creo que el éxito de todo va a ser la persona que haga ese análisis de datos para evaluar verdaderamente los indicadores. Para nuestra siguiente entrevista tenemos un gran líder, como lo es Nicolás Vanegas, expresidente de un barrio de aquí del municipio de Madrid y también pues funcionario público. Entonces, Nico, bienvenido y le voy a hacer una serie de preguntas relacionadas todas con el plan de desarrollo del municipio. Bounce. Bueno, buenas noches, mi nombre es Nicolás Vanegas, soy gestor lúdico en el área de recreación del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Madrid. En estos momentos, Cristian Marín me realiza una entrevista sobre unas preguntas sobre la participación ciudadana. Como líder del municipio, uno de los líderes del municipio, pues acepto responderle estas preguntas. ¿Qué papel han jugado las organizaciones sociales en la implementación del plan de desarrollo? Bueno, la implementación de las organizaciones sociales es algo muy importante en el plan de desarrollo porque son las que deben pautar el apoyo hacia estas, más que tenemos unas tan importantes como la educación, la verificación de seguridad en el municipio y los controles de una siembra sostenible para Madrid. Entonces, las organizaciones deben ser un eje fundamental y tener la participación ciudadana para que éstas puedan hacer bien en la comunidad.
sí se sienten escuchados en las decisiones del municipio. Bueno, en el municipio tenemos diferentes mesas de participación ciudadana, las cuales pues eh, han sido de gran importancia para Madrid, pero en cuanto a la participación ciudadana son muy bajas. Yo siempre lo he dicho que cuando se debe hacer control político no solo tenemos que esperar que hagan los concejales, también lo debemos hacer nosotros los ciudadanos. Y en este caso la participación ciudadana es fundamental para que estos ejes como tal se apliquen, se distribuyan, estos ejes se puedan cumplir y más cuando tenemos a cabalidad un municipio ya tan grande como Madrid, Cundinamarca, de tantos habitantes. No podemos hacer que la participación en reuniones sobre organizaciones, sobre organización del territorio sean solo de 15, 20 personas. Necesitamos que sean muchas más personas, ya que somos más de 120.000 habitantes, los cuales queremos lo mejor para Madrid, no solo en individualización, sino en un bien colectivo. ¿Qué programas del plan consideran más importantes para el futuro de Madrid? Bueno, uno de los ejes más importantes que tiene Madrid para mí es el eje de inclusión social, educación y derechos fundamentales que debe tener el municipio. O sea, nuestro municipio en cuanto a educación, lo sabemos, no somos un municipio certificado, pero se puede glosar muchas cosas trabajando a la conectividad. Cuando tú trabajas la educación en un municipio o trabajas como tal el desarrollo a través de la educación para las personas sin importar la edad, genera que estas culturas vayan más allá y trasciendan más allá para que el pueblo crezca como tal, que sea un poder político más alto y esto genere mayores expectativas para las personas, ¿sí? Más allá de ser uno de los ejes principales que para mí debería manejar el municipio, esto ayuda a mejorar el resto de ejes transversales que tiene en Madrid, eje transversal de seguridad, el eje de cultivando amor por la ruralidad, todo esto porque generamos educación en el territorio y sabemos que debemos cuidar nosotros. Entonces también nos ayuda a trascender y hacer un desarrollo social sostenible. ¿Para qué? Para que el municipio siga creciendo como tal. ¿Qué retos existen para que los programas sean sostenibles en el tiempo? Uno de los principales retos es que Madrid políticamente está distribuido muy mal. ¿En qué sentido? En que cada vez que realizamos un cambio nuevo de administración, los proyectos, si no son políticas como tal, no nos importan, no nos generan eh, ese apoyo como tal que deberían tener estos proyectos y seguirlos trascendiendo, ya que pueden ser muy buenos, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros en lo público tenemos un problema muy grande y es que siempre frenamos 6 meses, frenamos 5 meses, a pesar de que llega la nueva administración, tenemos la manía de frenar, eso son pérdidas considerables, no solo para el desarrollo del municipio, sino también para que el municipio no genere más ganancias, no genere más expectativas como tal. Tenemos que mirar hacia el futuro y no solo es mirar de qué partido o color soy, sino también mirar a dónde vamos a llegar, a dónde, qué le falta a Madrid como tal y qué le falta hace mucho tiempo. ¿Cuál es lo ideal? Yo siempre lo he dicho, el principal reto de Madrid es no dividirse, pero Madrid sigue siendo, como yo lo digo, un tema político muy dividido, el cual va a ser complicado que Madrid se desarrolle de una fundamentación lógica. Entonces, hay que mirar ese punto primero, la unión entre las personas y ahí sí empezar a trabajar día a día cómo vamos a mejorar el municipio. ¿Qué le recomendaría Nicolás a la administración para mejorar la ejecución de los proyectos? ¿Qué le recomiendo yo a la administración que se descentralice? Está muy centralizada en que no lo digo en estar en la oficina, no, lo digo en que se descentralice y empiecen ellos a ver la toma de decisiones de la comunidad en general, ¿sí? Porque a veces nos centramos en problemas críticos, si tenemos en estos momentos un problema de infraestructura grande, un problema de seguridad, pero no nos centramos como tal en los puntos claves para mejorar eso. ¿En qué sentido? En que la comunidad es la que sabe cuáles son los puntos claves. En esos momentos la administración municipal, a pesar de que hace juntas de seguridad, a pesar de que hace trabajos comunales, está cayendo en un error y es que no se está descentralizando la alcaldía. La alcaldía parece que fuera el centro del parque,
y ya. Esto necesita empezarse a centralizar y empezar a hacer varias jornadas de atención al público, no solo en la alcaldía, sino también en diferentes zonas del municipio donde las personas puedan llegar para que la gente mismo y los secretarios que están actualmente conozcan las verdaderas problemáticas que tiene Madrid, que la comunidad las conoce. No solo las personas sabemos las necesidades que tenemos. Mis necesidades de zona centro no son las mismas de zona sur, no son las mismas de zona norte en estos momentos. Entonces cada quien tiene sus problemas de seguridad y hay que descentralizar la alcaldía en estos momentos, sacarla de allá del centro del parque y enviarla a diferentes lugares donde las personas puedan hablar, entablar, y más aún, como somos un sector público donde las personas casi siempre en este municipio trabajan en horarios que no pueden tener atención al público como tal, podemos llegar a esos lugares donde las personas esperan que nosotros veamos y sigamos trabajando por ellos. Eso es lo importante, descentralizar la alcaldía, llevarla a otros lugares donde nunca la han llevado, o tal vez la han llevado, pero siempre pasa lo mismo, la llevan una vez y ya se olvidan de esa zona. Hay que empezar a descentralizar la alcaldía, empezar a sacarla del sitio donde estamos trabajando, empezar a que esa alcaldía vaya a lugares que de verdad lo necesitan en estos momentos y que son de suma importancia para la comunidad madrileña y para su crecimiento. Bueno, y siguiendo con nuestras entrevistas, el día de hoy nos encontramos con el secretario de Gobierno, el doctor Fabio Mendivelso, donde pues le vamos a hacer una serie de preguntas, todo relacionado con el plan de desarrollo. Bounce. Bueno, muy buenos días, extender un cordial saludo. Mi nombre es Fabio Mendivelso Cristiano, soy secretario de Gobierno y Seguridad del municipio de Madrid. Un cordial saludo también de parte de nuestro alcalde Carlos Alberto Chávez Moya. Doctor, ¿cómo se definieron las prioridades del Plan de Desarrollo 2024-2028? En primer sentido, frente al tema de cómo se definieron las prioridades de nuestro plan de desarrollo, aquí es importante mencionar que cuando se recibe la alcaldía y se hace el empalme para una administración nueva, por lineamientos del Departamento Nacional de Planeación se deben hacer unas mesas sectorizadas de trabajo. Nosotros hicimos un total de 13 mesas, digamos, en el territorio municipal, que incluía abordar los 43 barrios, las 44 urbanizaciones, los 91 conjuntos de propiedad horizontal y las 16 veredas que tiene el municipio. En estas mesas de trabajo logramos la participación de 6.112 madrileños en la construcción de este plan de desarrollo. También es importante decir que fue el municipio de la Sabana Occidente. En Sabana Occidente está Madrid, Mosquera, Faca, Funza, Boyacá, Suachoca, El Rosal y Zipacón. Madrid fue el municipio donde mayor número de ciudadanos participaron en la construcción de este plan de desarrollo, y ahí se priorizaron unas líneas específicas, dentro de las cuales podría mencionar 3 o 4. Está el tema de infraestructura, de malla vial, está el tema de recurso hídrico, de infraestructura social y los lineamientos para atender requerimientos en seguridad y atención de niños, niñas y adolescentes. Esas fueron como las 5 líneas prioritarias con las que nosotros trabajamos la construcción de ese plan de desarrollo que se llama Cosechando con Amor por Madrid, que entre otras también es importante decir fue evaluado como el tercer mejor plan de desarrollo de Colombia el año pasado. Junto con la ciudad de Funza y la ciudad de Sogamoso y Madrid fueron los 3 mejores planes de desarrollo del país. Esta evaluación la hace la Universidad del Rosario, también creo que está la Universidad de los Andes, la Fundación Konrad Adenauer Howard de Canadá, entre otras instituciones muy reputadas que evalúan el impacto que tiene la formulación de estos planes de desarrollo. ¿Qué estrategias se han usado para convocar a la ciudadanía y garantizar su participación? Frente a una inquietud que hay con las estrategias que se tienen para la participación ciudadana, para garantizar la participación ciudadana tanto en los procesos de construcción de plan de desarrollo como de, digamos, de toma de decisiones públicas, aquí tenemos varios mecanismos. Los que llevamos a cabo obviamente a través de la participación con el Consejo Municipal, pero también tenemos, por ejemplo, el Acuerdo 012 que crea las Juntas Comunitarias de Seguridad y Convivencia. Este es un acuerdo que reúne de manera mensual en 12 zonas del municipio a la comunidad. Ya hoy a la fecha hemos adelantado 6 con la participación de casi 1.000 madrileños. En estas mesas se escucha a la comunidad, se presentan avances del plan de desarrollo, se generan compromisos para la intervención en varios sectores del municipio y se priorizan algunas necesidades. Creo que hoy las más recientes son el tema de seguridad, el tema de malla vial,
como las más principales, y últimamente también han salido muchos requerimientos del sector de la Secretaría de Tránsito y Transporte. ¿Cuáles son los principales avances hasta ahora en el eje de educación y ruralidad? Frente a avances en el eje de educación y en el eje rural, pues venimos trabajando, digamos, varios sectores. En la Secretaría de Educación venimos avanzando para lograr el proceso de certificación en educación. Hay que mencionar que Madrid es de los pocos municipios de Colombia con más de 100.000 habitantes y que están en categoría 1 o 2 que no son ETC, entidades territoriales certificadas en educación. Venimos trabajando de manera juiciosa para lograr que Madrid se certifique en educación. Obviamente esto va de la mano con la mejora de la infraestructura educativa, con fortalecer los procesos de bilingüismo, con la atención del PAE, el Plan de Alimentación Escolar, que es importante mencionar que ya se empezaron a aperturar los primeros comedores escolares con servicio caliente a la mesa, que no tenga solamente, digamos, un refrigerio industrializado, un jugo en caja, una galleta, una fruta, sino que sea un servicio caliente a la mesa donde el niño tenga acceso a una bebida caliente que tenga mayor carga proteínica. Esto obviamente impacta de mucha mejor manera la atención de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de especial protección para el Estado, garantiza mejores procesos educativos y en esta línea venimos trabajando. Se viene avanzando también para la entrega del Colegio San Patricio de la vereda Puente de Piedra. A este colegio se le hizo se avanza en un segundo contrato para las mejoras que faltan para terminar ese colegio. El primer contrato contemplaba unos temas de infraestructura, este segundo contempla unos temas determinados, de ornatos, de los escenarios deportivos y demás. Se viene trabajando también en este tema articulado, fortaleciendo procesos de bilingüismo, como lo decía, los procesos de robótica, los procesos de acompañamiento para la preparación de los estudiantes que presentan las pruebas saber, entre otros avances. Frente a los avances en materia rural, también venimos trabajando de manera juiciosa. Ahorita se logró con el señor gobernador, el doctor Jorge Emilio Rey Ángel, unos recursos que van a ser impactados y aprovechados en la vía que comunica Puente de Piedra con el municipio de Subachoque, que es una vía que tiene una malla vial bastante deteriorada y que se pretende impactar hasta la vereda La Cuesta con recursos que ha entregado el señor gobernador. Pero por otro lado, por ejemplo, en temas de avances de garantía hídrica, venimos ya en más de un 50% de avance de un proyecto que es la construcción de un pozo que va a proveer de agua potable el sector rural y parte del sector urbano del municipio. Entonces, en ese escenario venimos también fortaleciendo. Venimos haciendo un trabajo con las juntas de acción comunal rural. En días pasados se entregaron algunos computadores a los presidentes de las juntas. Ahorita a final de este año se va a entregar un segundo fortalecimiento a 25 juntas de acción comunal más, donde juntas rurales van a ser beneficiadas, aperturando un mayor número de programas sociales, especialmente para la atención de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores en el sector rural, en el que también venimos trabajando de manera juiciosa. Y en dos líneas importantes que tiene también el municipio en el abordaje de la ruralidad es llevando los programas de la oferta de la gerencia del Instituto para el Deporte, teniendo mayor presencia en la ruralidad, mayor oferta de disciplinas deportivas y mayor oferta de escuelas de cultura y de arte también para la ruralidad. Es un poco un proyecto que el señor alcalde ha mencionado, no solamente tener centralizado el deporte y la cultura dentro del casco urbano, sino llevarlo al sector rural del municipio. Creo que en materia de avances con el sector rural, esos son los principales. ¿Qué limitaciones han encontrado para cumplir las metas, recursos, normatividad y articulación? Las limitaciones para cumplir las metas del plan de desarrollo. Digamos, hay varias limitaciones. Creo que en la práctica no es un tema solamente de este municipio, creo que es algo que viven los 1.103 alcaldes de Colombia, y es las demoras en los procesos de contratación pública, que se tienen que hacer por una oferta pública a través de SECOP. Eso demora muchísimo los procesos de contratación y hace que se demore un poco la adjudicación de los recursos para poder ser efectivos los proyectos. Hay otras barreras, por ejemplo, nosotros aquí estamos implementando algunas obras del Plan Maestro de Acueducto de Alcantarillado, y en ese escenario uno se encuentra con barreras porque muchos de los proyectos
están tripartitas o cuatripartitas, son proyectos donde con recursos participa el acueducto, participa el municipio, participa el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, el Ministerio de Vivienda, participa EPC, Empresas Públicas de Cundinamarca, y al tener tantos actores involucrados en la entrega de recursos y en la supervisión de los convenios, a veces los procesos administrativos se hacen un poco tediosos y demorados, y eso genera ciertos retrasos en la entrega de las obras, digamos hablando específicamente de obras de infraestructura. Creo que también es necesario, y que a veces se convierte en una limitante, fortalecer más los procesos de participación ciudadana. Se hace supremamente necesario que la comunidad, las juntas de acción comunal, los representantes de la propiedad horizontal estén vinculados de manera permanente para que los procesos se agilicen. ¿Cómo se mide el impacto real de los programas en la comunidad? Y finalmente, ¿cómo se mide el impacto real de los programas a la comunidad? El impacto del plan de desarrollo se mide a través de los reportes que nosotros hacemos del cumplimiento de nuestras metas a través de la Secretaría de Planeación al DNP, al Departamento Nacional de Planeación. Entonces nosotros tenemos unas metas establecidas con unos recursos tope para ser invertidos y dentro de esas metas unas actividades a desarrollar. Entonces pongo un ejemplo, que tengamos una meta que diga que vamos a impactar las 83 juntas de acción comunal durante el cuatrenio. Nosotros reportamos en un año que se hizo un contrato, no sé, 100, 200 millones y que se impactaron 23 juntas. Se hacen las entregas, se recogen las actas, los listados de asistencia, se carga un informe de esas 23 juntas. El segundo año, sobre esa misma meta y sobre esa misma actividad, se carga la entrega a otras 25 juntas. Entonces digamos que aquí llevaríamos un 50% de avance. El tercer año y el cuarto año, cuando completemos el 100% de las entregas, se carga el cumplimiento de esa meta. Esta es la manera como nosotros le reportamos al Departamento Nacional de Planeación. Ellos hacen lo mismo con todos los municipios del país, con los gobernadores, y de esta manera miden el cumplimiento del plan de desarrollo de cada municipio y de cada departamento, generan unas alertas cuando se está, digamos, muy demorado en el cumplimiento de metas de plan de desarrollo, esto frente al gobierno nacional y departamental. Y frente a la comunidad, reitero, se hace a través de las mesas de participación que se tenga con ellos, del cumplimiento del Acuerdo 012-2024 que crea las juntas comunitarias y a través de la entrega de los reportes que hacemos al Consejo Municipal. Allá todos los secretarios, quienes tenemos cargos del nivel directivo como secretarios, directores, gerentes, subgerentes, somos citados a debate de control político, donde mostramos un resumen en la ejecución de nuestras acciones, del impacto que tenemos con los recursos que manejamos a la comunidad. Entonces, ese es más o menos el escenario. Esta es una secretaría grande, digamos, en términos generales, gobierno maneja un impacto de más de 10.000 millones en términos de inversión para cumplir a la comunidad, y en eso estamos trabajando para lograr cumplir ese plan de desarrollo que, reitero, fue evaluado como uno de los 3 mejores planes de desarrollo del país, pero que ahora tenemos la tarea de materializarlo y cumplirlo a los madrileños y a los colombianos.